Hola curioso, el día de hoy veremos 7 hechos sobre el planeta Tierra que debes de saber. Actualmente el planeta Tierra es el único en el que podemos habitar, y aunque sea muy probable que en el futuro los humanos lleguen a colonizar nuevos mundos, es un hecho que por ahora debemos enfocarnos en nuestra madre Tierra, y existen algunos datos curiosos acerca de esta que podrían interesarte y que de hecho no está de más saber. Así que ponte cómodo y te cuento algunos a continuación. Antes de empezar, ¿cuáles son los hechos más raros que conoces del planeta Tierra? Déjalo en los comentarios. Número 7. Retinol. Hace unos 3 o 4 millones de años la Tierra era de color púrpura. Así de raro como suena. Esto se debe a que los primeros organismos, incluyendo las plantas, aprovechaban un compuesto natural llamado retinol, el cual abundaba mucho y producía un particular tono violáceo. La razón por la que nuestro planeta parece verde cuando lo vemos desde arriba es por las plantas que por su parte tienen ese color tan peculiar. Gracias a la clorofila, los científicos concuerdan que la clorofila pudo haber existido cientos de años después. Así que estas aprovechan los recursos que existirían en las primeras etapas de la vida en la Tierra. Número 6. ¿Te has preguntado qué pasaría si por tan solo 5 segundos el mundo se quedara totalmente sin oxígeno? Muchos podríamos decir que cualquiera podría aguantar la respiración por este tiempo, pero no es tan fácil como parece. Si la Tierra se queda sin oxígeno por 5 segundos, el cielo de día se oscurecerá y la corteza terrestre se desmoronaría. Todas las piezas de metal sin tratar estallarían entre sí, porque la capa de oxidación es la única cosa que impide que los metales se suelten juntos. Además, los niveles de los océanos se alzarían. Por si fuera poco, el oído interno de todos explotaría, porque perderíamos cerca del 21% de la presión del aire. Cada edificio hecho de concreto se volvería polvo, ya que el oxígeno es un aglutinante importante en el concreto. Número 5. Es bien sabido por la mayoría de nosotros que la Tierra no es redonda, sino que tiene una forma de geoide terrestre. Debido a esto, la masa de nuestro planeta no se distribuye de forma perfectamente homogénea, lo que hace que haya variaciones en el campo gravitatorio. Esto quiere decir que en los polos aumenta paulatinamente la intensidad del campo gravitatorio. Aunque la diferencia sea imperceptible para los humanos, el ejemplo más claro de esto es la bahía de Hudson, en Canadá, un lugar estudiado por los científicos desde hace más de 40 años debido a que presenta menor gravedad que en otras partes del mundo. Número 4. Es inevitable pensar que si un enorme asteroide impactara la Tierra, acabaría con la vida como la conocemos. Sin embargo, existen muchos indicios que la vida es mucho más resistente. De hecho, existe una época en nuestro planeta en que antiguas formas de vida tuvieron que soportar impactos frecuentes de asteroides, tan grandes como el que aniquiló a los dinosaurios hace unos 4.5 millones de años. La joven Tierra era constantemente bombardeada por rocas, algunas tan masivas como planetas pequeños, debido a los constantes impactos y el calor que generaban los metales, como el hierro, oro y platino. Se vaporizaban y subían a la atmósfera y bajaban en forma de lluvia metálica. Número 3. La Tierra es el único planeta con vida que conocemos. Sin embargo, existe una teoría realizada por el japonés Tetsuya Hara, que afirma que microbios terrestres habitan en otros planetas de nuestro sistema solar, e incluso otros más lejanos. Pero ¿cómo podría ser esto posible? Su estudio se basa en el enorme asteroide que impactó la Tierra hace 65 millones de años, el cual habría matado a los dinosaurios. Hara dice que el impacto de este meteorito arrojó al espacio hasta 100 millones de piedras rocosas con microorganismos terrestres, los cuales habrían caído en las lunas de Júpiter y Saturno. Aquellas semillas habrían alcanzado a llegar también a Grace 581, una enana roja que se encuentra a 20 años luz de la Tierra y supuestamente tiene condiciones para albergar la vida. Asumiendo que esto sea verdad, se puede pensar que la vida se ha propagado por el universo. Número 2. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si toda la humanidad saltara al mismo tiempo? ¿Acaso habría terremotos, agrietamientos en la superficie? Son algunas de las hipótesis que nos podríamos plantear. Sin embargo, la verdad es que no pasaría absolutamente nada. Y a continuación te explico por qué. Actualmente la Tierra pesa 10.000 millones de veces más que todos los humanos juntos.
Si todos diéramos un brinco al mismo tiempo, nuestro salto movería el planeta, pero solo en una distancia equivalente a una centésima, que conforma parte del ancho de un átomo de hidrógeno, y la Tierra volvería a su posición inicial después del salto, ya que la fuerza con la que empujamos no sería suficiente para sacarla de su posición original. Un poco decepcionante para aquellos que creían que podría pasar algo realmente malo. Número 1. No conforme con contaminar la Tierra, el hombre ha empezado a contaminar también el espacio, o al menos a los alrededores del planeta. La basura espacial está compuesta en su mayoría por pedazos de satélites, o piezas sobrantes de algún propulsor, además de restos de pintura que se desprenden del fuselaje, y otros objetos muy pequeños. En función de su tamaño se pueden contabilizar en decenas de miles o bien en centenares de miles. En cualquier caso, suponen un peligro porque orbitan a una baja altitud y a una gran velocidad. Esto por supuesto es un riesgo debido a que esa chatarra puede caer a la Tierra. Además, se prevé que si no se toman medidas en 50 años, nuestro planeta podría lucir así. Recuerda comentar cuál de estos hechos fue el más impactante para ti. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Hasta la próxima, curioso.